Sally Mizrachi es la coordinadora general de Lugar a Dudas, un centro que codirige con el artista Óscar Muñoz, y bueno, nos va a contar un poco la filosofía del proyecto y cuál es el trabajo que han venido desarrollando a lo largo de los últimos 10 años. Muchas gracias, Sally, por estar aquí y por aceptar la invitación. No, muy contenta, buenos días, muy contenta de estar aquí, de poder compartir con ustedes la experiencia de Lugar a Dudas y poder lograr propiciar reflexiones y aportar con todas estas iniciativas que van a participar en esta jornada, y poder ampliar no solo para TEA, sino para nosotros mismos nuestras ideas, nuestra visión, replantear como entre todos esto, permearnos los unos de los otros, contaminarnos y poder lograr, como decía José Luis, construir una forma colectiva, un saber colectivo de qué puede ser como esta iniciativa de las residencias. Muchas gracias, Yolanda, a María que no está, José Luis, a TEA, por esta gran oportunidad que nos da, y por ustedes que están acá. Bueno, ya decía, vengo de un espacio que se llama Lugar a Dudas. Pueden ver aquí el logo que representa el espacio, y es una impresión que no puede ocurrir esto cuando hay una impresión, no puede ocurrir este descase de la imagen, pero precisamente es eso lo que nosotros queremos generar en el espacio, esta molestia que hay, esta incomodidad visual que genera por la relación también que tiene con el arte contemporáneo, esa indefinición, esa manera de la duda que genera un poco incomodidad. Entonces, desde allí empieza a crearse la razón de ser de Lugar a Dudas. Básicamente, Lugar a Dudas, nuestras apuestas están dirigidas a ser una plataforma que promueve la investigación, que a través de programas y actividades de formación, de intercambio cultural, a través de las residencias y de la interacción con la sociedad en la que vivimos. Por eso me gustaría un poco que entendiéramos, esta imagen me quedó pequeña, pero ahí más o menos, un poco el contexto donde surge Lugar a Dudas, el contexto colombiano y por qué la razón de ser de un espacio como el que tenemos hoy. La parte amarilla es la región donde está situado Cali. Estamos muy cerca del Pacífico, en la parte suroccidental, y es muy cerca también de la cordillera occidental. Todo esto es como la parte geográfica, que es importante también porque ha afectado mucho a la ciudad en relación con lo que ocurrió en los años 80 y 90 con el narcotráfico. Ha sido una ciudad muy afectada, tanto Cali como Medellín, pero en una diferencia total de cómo ambas ciudades han logrado salir de ese conflicto, que ya más adelante podré hablar de algo que habló Javier, de cómo un espacio logra esa relación con la municipalidad, donde para nosotros en Cali ha sido muy diferente esas posibilidades. Como ya decía, esto es Cali, es una ciudad con 2,5 millones de habitantes, y es importante también anotar que Colombia fue un país hermético, muy cerrado a las manifestaciones extranjeras. Es solamente hasta los años 60 que empieza a haber un cambio en cómo repercuten los movimientos artísticos en el país,
En esa época, en los años 60, artistas que se habían ido fuera del país, habían venido a Europa a estudiar, que en esa época era como el punto de mira de los artistas, volvían a Colombia, y con eso empieza a haber un cambio donde se empieza a surgir revistas que hablan sobre la actividad artística, o en los medios se empieza de una forma muy incipiente a hacer circular sobre las prácticas artísticas. Con relación a Cali, pues es una ciudad no capital, que eso también es importante anotarlo. El espacio surge pensando en las necesidades del contexto en ese momento, en los años 2000, que veníamos de todo un conflicto de muchos años, y quizás muchos de los espacios o de las iniciativas que hay hoy tienen como la misma historia de responder a esas necesidades del contexto y una resistencia al contexto, a esa institucionalización que genera el arte también. En Cali tenemos, dije que eran 2,5 millones de habitantes. Este es el Museo de la Tertulia, donde surge en los años, en 1956, y es también importante notar, un grupo de personas, sobre todo mujeres, empiezan a reunirse y como resistir también a lo que estaba pasando en ese momento en contra de del gobierno que había conservador en esa época. Empiezan a reunirse y a hablar sobre temas políticos, temas culturales, del arte, del cine, y se llama La Tertulia porque son unas pequeñas tertulias que hacían en una casa, y poco a poco empezó a consolidarse esta actividad, y empezaron como a surgir exhibiciones de artistas que habían llegado, y poco a poco empezó a consolidarse como las artes en Cali. También tenemos la primera escuela de arte fue en 1934, el Instituto Departamental de Bellas Artes en 1934, y esto en coordinación con el museo, que empieza en los años 60, empieza a tener una actividad y a mostrar a Cali como un centro generador de actividades, con bienales de arte gráfica panamericanas, donde empieza a activarse y a haber como un intercambio un poco más abierto y una entrada de conocimiento de qué se estaba haciendo, por lo menos en la región, a nivel latinoamericano. En esta época también nacen los festivales de arte, y existen varias agrupaciones de artistas, grupos de teatro que tratan como de manera muy experimental este concepto de creación colectiva, donde la obra no solo se hacía a partir del director, sino que se creaba con los mismos estudiantes de arte y con los participantes en la obra. Eran los que construían el guión de la propuesta que se iba a representar. Lo digo porque en Cali también ha sido muy importante y muy fuerte, y creo que puede ser por este no apoyo desde el gobierno local, que los artistas y las iniciativas han surgido de una forma, así como surgió la tertulia, unas personas que se reunían, han sido sin el apoyo del gobierno local. En ese momento ya tiene un apoyo, pero siempre ha sido muy recurrente que en Cali estas iniciativas nazcan de personas que se unen y que quieren hacer circular sus ideas, su conocimiento.
En los años 70 surge en Cali el primer espacio independiente, que fue el primer espacio independiente en Colombia, que se llamó Ciudad Solar, donde reunía a gente del teatro, del cine, del arte, que hoy es un hito en la historia cultural de Cali y de Colombia por el movimiento que existió allí, y muchos de los artistas que hoy tienen como su gran trayectoria empezaron en este espacio. Fue muy corta su trayectoria, pero fue muy fuerte y tuvo gran impacto en la ciudad. Después vienen los años 80 y 90, que como ya les dije, fue cuando se afectó la ciudad, no solo a nivel social, económico, sino también a nivel cultural, permeó toda la sociedad, y surgen y proliferan galerías, que lo más importante era como complacer como ese nuevo mercado que había por la gran circulación de dinero que había en esa época. Y me imagino que algunos de ustedes que comentamos ayer lo deben estar viendo, lo del cartel en Netflix, para entender un poco como qué pasaba en ese momento. Cali era uno de esos centros donde estaba uno de los carteles o varios carteles que generaron toda esta problemática. Pero a pesar de todo eso que surgió, de esa entropía, de todo este caos, en el año 2000 empiezan a surgir muchas iniciativas de artistas que, como ya decía, se unían para poder proponer desde sus propias necesidades, poder hacer circular como sus ideas. No tenemos esa gran preocupación de figurar en los grandes eventos que genera el mercado, las ferias y eso, sino es más como hacer circular las pequeñas iniciativas, y eso ha ocurrido mucho en pequeños colectivos en Cali, que empiezan como a surgir sin el apoyo del gobierno, pero sí tratando de buscar como una colaboración de pronto a nivel de empresa privada, que tratan de entender cómo hacer para apoyar esto. Y es en esta época, en el 2005, que surge Lugar a Dudas. Como decía ahora Yolanda, es una iniciativa del artista caleño Óscar Muñoz, que ya les contaba lo de Ciudad Solar, el primer espacio independiente. Fue donde primero tuvo su exhibición Óscar, y pensando en toda esa época tan dinámica y activa que hubo en los años 70, que después con lo del problema del narcotráfico se perdió mucho ese diálogo que había con el museo, los artistas y el público, se había perdido. Óscar, en un intento por devolverle un poco a la ciudad lo que él había experimentado, empieza a pensar, e inspirado en ese primer espacio, decide crear algo que todavía no sabíamos, y por eso también su nombre, Lugar a Dudas. No sabíamos a qué queríamos llegar. Y no solo fue Ciudad Solar de los años 70, sino también muchos otros espacios que en ese momento estaban en la escena, como Teorética en Costa Rica, que dirigía Virginia Pérez Ratón, fue otro de los inspiradores para Lugar a Dudas. Aunque Lugar a Dudas, como decía, es una iniciativa de Óscar Muñoz, una iniciativa individual, fue desde un principio también una creación colectiva, y
quisimos siempre oír desde otras disciplinas, desde otras miradas, cómo construir y cómo abrir este espacio para que respondiera a lo que nosotros queríamos generar en ese momento en la ciudad. Fueron muchas de las personas, curadores, artistas del mismo país y de fuera del país, que nos ayudaron desde diferentes miradas a poder lograr lo que hoy es Lugar a Dudas y garantizar como su permanencia a lo largo de todo este tiempo. Quizás podría decirse que en un primer momento Lugar a Dudas respondía a esa escasa y poca actividad que había de las instituciones con relación al arte, pero muy rápido nos dimos cuenta que ese no era como el camino, sino que esas mismas instituciones que querían trabajar en la escena local, debíamos unirnos a ellas porque nos parecía que eran frágiles. Lo que teníamos que hacer era unirnos a ellas para poder construir entre todos esa construcción de escena local, de poder aportar todos a un mismo objetivo y poder todos sacar adelante algo que estaba todavía muy árido. Bueno, ya lo decía al principio, desde que iniciamos hubo un interés por la indefinición, por aceptar la experimentación y por supuesto la vacilación y el error, y algo que también nombró Javier ahora, el fracaso. El fracaso también es parte de un proceso que es de aprendizaje. Todo eso era como, estábamos abiertos a que todo eso fuéramos capaces de aceptarlo y que teníamos o que nos podíamos permitir esas condiciones, esas circunstancias. Más allá de la exhibición y de promocionar productos tangibles, Lugar a Dudas hace énfasis en la importancia de la investigación relacionada con las problemáticas y complejidades que vivimos en nuestra propia sociedad, en un intento por cruzar miradas y voces que puedan profundizar y que puedan crear confrontaciones para abrir al debate y a la discusión, y que evidencien esas contradicciones, no estar en el desencuentro también, buscando cómo poder reflexionar a partir de esto. Los programas de Lugar a Dudas están marcados en 3 líneas de acción que giran alrededor del centro de documentación. Los espacios son muy flexibles, han ido cambiando en respuesta a cómo el público ha ido usando cotidianamente el espacio. En un principio no teníamos este centro de documentación que hoy es como el corazón de Lugar a Dudas. Empezó con libros de Oscar y poco a poco los invitados que iban llegando, los visitantes iban donando sus libros, y también el intercambio con instituciones, con museos, un intercambio no simétrico, pero que podía como lograr que el espacio que habíamos creado se pudiese también circular en otras geografías. Aportaba mucho al centro de documentación, y poco a poco se fue creciendo, y hoy es, bueno, como digo, el corazón de Lugar a Dudas. Todos los programas, el programa de exhibiciones, el programa de formación que se llama Educación sin Escuela, y el programa internacional de residencias que está dirigido a artistas y curadores, todos están articulados y giran a través de charlas, conferencias, talleres, tanto prácticos como teóricos,
que también son propuestos como otras formas de conocimiento y modelos de aprendizaje, donde se crea como una relación mucho más libre y espontánea, donde no hay esas estructuras de poder o de jerarquías, sino es más el intercambio de conocimiento, unas relaciones mucho más afectivas, horizontales, donde se pierde pues también la persona que tiene un conocimiento que va a llevarlo a otros, sino como más que todos tenemos un conocimiento que podemos compartir. Algo también importante son el uso del espacio. Desde un principio nos pensamos como un espacio que estuviese abierto al público, donde cada día tendría que haber una persona que estuviera atendiendo el centro de documentación y atendiendo al público que llegaba, porque pensábamos que así como hay en las universidades hay una biblioteca, pues esto era para los estudiantes, no abierto al público. Entonces nos parecía bien que este fuera un encuentro para no solo estos talleres y estas charlas, sino también un punto de encuentro, un punto de poder aglutinar otras personas que no tenían dónde discutir, dónde abrir debate, dónde reflexionar, o simplemente lo importante era estar. Está compuesto también por unas mesas donde hay exhibiciones que se van proponiendo muy orgánicamente dependiendo de los artistas en residencia o de las actividades que se están haciendo o de las exhibiciones. Una palabra que también traigo que me parece que es importante es la escala. Es una casa donde todos los espacios son muy flexibles. Un momento es un taller en el centro de documentación, o puede ser en el patio. El patio se convierte en espacio para charlas, espacio para talleres, pero también, así como hoy más tarde a las 6:30 tenemos que desalojar porque hay función de cine, nosotros también, que es muy importante lo del cine, porque Cali también ha sido un centro generador de muchos cineastas que hoy están reconocidos a nivel internacional, y esta sala este patio se convierte en un patio a cielo abierto, donde presentamos ciclos de cine que no son programados por Lugar a Dudas específicamente, sino que hemos invitado a otros porque pensamos en eso de que otros saben más y que pueden hacerlo mejor que nosotros. Entonces es también como dejar hacer al otro. Y hay un cineasta que desde hace 10 años es quien hace la programación del cine. Tenemos los jueves y los sábados ciclos de cine que no están dentro del circuito comercial, y también es como otra forma de crear otros públicos que puedan también estar dentro del espacio para poder activarlo de otras formas. Entonces es importante también la escala de lo que la casa arquitectónicamente puede ofrecer, de lo que la infraestructura puede ofrecer, del mismo grupo de trabajo puede ofrecer para volverlo un espacio activo y dinámico. Siempre, como ya decía, el espacio se ha ido transformando dependiendo de las necesidades que vemos como respuesta a lo que están pidiendo como los usuarios. Hay curadores que vienen, que visitan, y aprovechamos para que los artistas puedan mostrar sus portafolios. Cali ha sido una ciudad, como dije, no es capital, entonces mucha gente iba a Bogotá con la Bienal la Feria de Arte, pero desde hace unos años, y quizás a partir también del espacio Lugar a Dudas,
vienen, aprovechan y vienen a Cali, que esto es muy importante para la escena local. Este es el espacio también que se vuelve escuela de formación, talleres, charlas. Tenemos un espacio que se llama A la Hora del Té. Cualquier persona que tiene un proyecto que quiera compartirlo con otros, a las 5 de la tarde tiene una hora, esa es la hora del té, pero también va con un eslogan que en Colombia se usa a la hora del té. Quiere decir como, bueno, a la hora del té, ¿qué pasa finalmente? Entonces es como, cuéntanos tu proyecto o habla de algo que estés planeando y no lo has podido compartir, o algo que ha sido un fracaso o frustración. Entonces, como compartir otras experiencias, que eso es también otro de las cosas importantes de compartir experiencias, ese compartir experiencias y compartir conocimientos. Esto fue en un tiempo, no sé, cuando estuvo Tony, fue un espacio de exhibición adentro en la casa, porque tenemos 2 espacios, pero este año hemos decidido que no queremos solamente la exhibición como la forma convencional, sino también cómo exhibir un proceso, cómo exhibir la investigación. Entonces hemos tratado de ese espacio que era antes de la exhibición convencional, tratar de que sea una exhibición de procesos, y lo hemos llamado el ensayadero. Allí hemos invitado este año a varios colectivos que trabajan o proyectos editoriales o proyectos con música o proyectos de fotografía, a que vayan mostrando todo ese proceso que se lleva a cabo en una investigación, cómo hay cosas que fallan, otras cosas que se pueden lograr, pero que la gente pueda ver eso, y durante un mes estos colectivos están trabajando allí, mostrando sus procesos. Son colectivos locales, es como una especie de residencia, pero local. El otro espacio que tenemos es la vitrina, que era el antiguo garaje de la casa, que lo convertimos como una forma de diálogo con el barrio donde está insertado Lugar a Dudas. En el momento que llegamos, el barrio todavía era un barrio residencial, y al cabo de muy poquito tiempo se convirtió en un barrio donde fue cambiando el uso por más comercial, y quisimos como crear un diálogo con estas vitrinas que habían alrededor de todo el barrio, de toda la vecindad, para atraer como de cierta manera a la gente que pasaba, por los caminantes o el tráfico vehicular que pasa por ahí siempre. Y es una vitrina que da hacia la calle, donde ha habido muchas propuestas, muchas iniciativas, desde acciones performáticas, apropiación de marcas, donde también nos han llamado abogados, porque esta fue 2 chicos jóvenes que decían que próximamente iba a llegar Starbucks, y era un momento muy fuerte para Colombia, donde somos productores de café, iba a llegar estos que iban a comprar el café, ¿no? Y bueno, esto generó que mucha gente que no venía a Lugar a Dudas, porque también debo decir que no es masivo, es muy difícil cómo atraer a un público a un espacio donde no hay muchos referentes en la ciudad y en el mismo país. Pero con esto era una vitrina donde estos en ese momento están exhibidos, pero solamente se veía próximamente Starbucks, y venía gente a Lugar a Dudas, con muchachos jóvenes, a traer sus hojas de vida para futuramente trabajar en este pequeño café. Entonces era como, yo no era la
la de la propuesta, pero tenía que seguir un poco como esta acción que habían propuesto los chicos, y yo decía, no, al final del mes ellos llegarán y estudiarán las propuestas, y al final de mes lo que hicieron fue una charla sobre apropiación en el arte, sobre apropiación de marcas en el arte. Entonces, es mucho jugando con, tratando de darle como un sentido a la práctica artística, y viendo también cómo el contexto nos va dando qué hacer. Solamente tenemos un museo donde entendemos que es muy difícil traer obras de diferentes artistas que están en colecciones de museos donde no van a llegar a Cali, y creamos un programa que se llama Calco, donde invitamos también como una forma de aprendizaje para las mismas, en colaboración con las escuelas de arte, donde invitamos a los estudiantes a que creen un calco, o sea, una reproducción exacta de una obra de un artista de gran trayectoria internacional, y que la produzcan investigando al artista para luego exhibirla en la vitrina. Esta sí la hicimos nosotros, pero esta es una copia de Bárbara Kruger, Compro y luego existo en español, e hicimos en ese momento un bazar donde la gente venía a comprar cosas. Esta fueron con los estudiantes de Bellas Artes, las cajas de Warhol, de brillo. También entre este juego que tenemos, hemos creado nuestra marca Adudas, y a los 10 años sacamos unos zapatos que se llaman Adudas, y el eslogan es: no te has equivocado lo suficiente. Entonces hay que dar pasos para seguirse equivocando y seguir. Aquí está, lo exhibimos en la vitrina en diciembre de hace 2 años, cuando cumplimos 10, y estas son las diferentes vitrinas que ha habido. Esto era lo que les hablaba del ensayadero, que más que mostrarse, exhibirse, es como una cosa del mismo colectivo de mostrar como sus fallas, ensayar, no para un público, sino ensayar para ellos mismos. Este es los proyectos editoriales que se han desarrollado, proyectos fotográficos. Y bueno, a lo que veníamos, lo de las residencias. Quise poner esta imagen porque en un momento les contaba ayer a Jorge, a Yolanda y Tony, que cuando empezamos vimos que habían, todo inició muy orgánicamente. Nosotros en la casa teníamos un espacio atrás, en la casa, donde la adaptamos como una gran habitación, un gran apartamento donde podíamos recibir un artista. Y en el 2005 un colectivo de Alemania nos escribió, donde había una colombiana, nos escribió que si podían venir al Lugar a Dudas, que estaban desarrollando un proyecto, y que si podían hacer residencia. Nosotros dijimos que bueno, claro, aquí tenemos el espacio. Cuando nos dimos cuenta eran 5 personas, nos tuvimos que adaptar a eso, acomodar camas, hacer todo, porque nunca habíamos hecho todavía residencias. Pero de allí empezamos a pensar que podíamos abrir un programa de residencias, y en un festival de performance que se hace en Cali con un colectivo que hay, que se llama Elena Producciones. Vino Alessio Antonioli, el director de Gasworks en Londres, y nos propuso crear la primera red de residencias con intercambios sur-sur. Esto era intercambios con países suramericanos que éramos vecinos, pero que no nos conocíamos nada que estaba pasando, porque siempre estamos mirando o hacia acá, hacia Europa, o hacia Estados Unidos, que era mucho más fácil conocer los artistas que estaban en Estados Unidos o en Europa.
que los mismos vecinos. Y creamos la primera red de residencias con Capacete en Brasil, en Río de Janeiro, el Basilisco en Buenos Aires, que ya en este momento creo que no existe. Bolivia, en Bolivia está Kiosco, que todavía existe, y Lugar a Dudas, y durante 2 años fuimos apoyados por una organización holandesa, IWOS, pero todo a través de Gasworks, que pertenece a una red que se llama Networks, que era conectar como espacios. Y durante 2 años estuvimos haciendo ese intercambio con artistas de estos países como la primera red latinoamericana. Más adelante, y esto conecta con, no sé si conocen a Ana Tomé, ella manejaba en Brasil el Centro Cultural Español en Brasil, y conoció de nuestra red y nos visita en Cali y hacemos como un encuentro con ella con la intención de poder ampliar esa red y poder crear como una red mucho más grande y a nivel iberoamericano. En esta época, esto fue en el 2008, todavía no había estado tan aguda la crisis, y empieza un apoyo durante 3 años que también estaba ANGAR dentro de esta gran red iberoamericana, donde alcanzamos a estar 25 a 28 organizaciones de Iberoamérica, y alcanzamos también a hacer muchos intercambios, pero veíamos siempre que desde Cali no había que dentro de las aplicaciones no había artistas de Cali. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un encuentro que se llama ¿Quién quiere ser residente?, para que despejemos dudas y empecemos como a hacer preguntas: ¿qué es una residencia? ¿Qué se hace en una residencia? ¿Por qué puede ser importante para artistas locales que después de acabar su grado no hay oportunidades de especialización en la ciudad? Muchos no pueden salir del país, muchos pueden viajar a Bogotá, otros no, que tienen que quedarse. Entonces era muy importante que esto fuera como una forma, una oportunidad de movilidad, para que hubiese como esos encuentros con otros artistas en otras geografías, y poco a poco hablar de qué era una residencia. Hoy, para nosotros, el modelo de residencia es muy flexible. Ya hablábamos que existen muchos modelos, no tenemos la aplicación es muy fácil, es una carta de motivación, un portafolio y su currículo. No pedimos un proyecto previo, porque lo que nosotros queremos es que el artista que venga tenga la experiencia de estar en un contexto nuevo, tenga la experiencia de involucrarse en la ciudad, de involucrarse en la escena artística. Entonces, para nosotros pedir previamente un proyecto, nos parece que el desarrollo de ese proyecto podría ser en otro lugar, en cualquier otro lugar, que al no conocer el contexto, pues va a generar cambios en la propuesta. Entonces pensamos que mucho más rico y fructífero para el artista y para la misma escena local es ese intercambio de saberes, ese intercambio con un nuevo contexto, con conocer la ciudad. Lo que sí pedimos es que el periodo mínimo sea de 6 a 8 semanas, porque es como el momento que
puede adaptarse un artista en una nueva situación. Muchos artistas han venido por un mes y se dan cuenta que tienen que prolongar, cambiar sus tiquetes, porque al mes apenas te estás adaptando a ese nuevo ritmo, conociendo cómo es, para poder después proponer. Entonces pedimos que sea 8 semanas. Nosotros no tenemos del todo apoyo para el programa de residencias. Tenemos un convenio con el Ministerio de Cultura, porque a la vez de la red que hablaba ahora, que creamos con Ana Tomé y apoyado por AECID, duró 3 años. Se crearon muchos vínculos afectivos, se crearon muchos proyectos, pero muchas de las cosas que quedan son los vínculos afectivos que después pueden generar en otros proyectos. En ese momento tuvimos un apoyo local de la municipalidad. No tenemos para las residencias. Tenemos apoyo a nivel nacional con el Ministerio de Cultura, dentro de otra red que también pertenecemos, que se llama Arts Collaboratory, que es una es una plataforma apoyada por una organización holandesa que se llama DUN, que nos apoya en unas actividades, pero pues no alcanza para el programa de residencias. No, el apoyo no alcanza. Entonces, lo que nosotros hacemos y proponemos al artista es mandar los requisitos que pedimos, y se revisa con el grupo de trabajo, el equipo de trabajo. Si el artista es aceptado, nosotros mandamos una carta de aceptación donde el artista en su respectivo país gestiona los recursos. A partir de esa aceptación, le mandamos como un presupuesto de cuánto cuesta la residencia y un per diem por el periodo mínimo de 8 semanas, y con eso el artista puede gestionar los recursos. Otra modalidad que tenemos es colaboraciones con otros espacios o otras redes. Voy a poner el ejemplo de Rezo, es una red en Italia. Ellos hasta este año tenían una modalidad que era in y out, y significaba que un artista de Italia aplicaba para ir al Lugar a Dudas, y un artista de Colombia, porque nosotros no lo dejábamos solamente local, sino a nivel nacional, aplicaba para ir a Italia. Y lo que hacía Rezo era que pagaba el artista que iba y el artista que venía, o sea que todo estaba cubierto por esta fundación, es la Fundación Pistoletto. Pero debido a la crisis este año, ellos nos están proponiendo, si estamos interesados en continuar, ya tiene que ser otra forma de relación, donde ellos pagan lo del artista que viene a Colombia, del artista que va a Italia, y nosotros tendríamos que pagar lo del artista que va a Colombia. Y eso es un poco complicado, pero es importante también para nosotros poder tener estas oportunidades para los artistas locales, porque son muy pocas las opciones que pueden tener en Cali, sobre todo de movilidad. Este año, en el 2016, fuimos invitados al ISCP. Es un programa que hay en Nueva York, donde también Beta Local estuvo participando. Estuvimos un mes realizando actividades que hacemos en Lugar a Dudas, haciéndolas en Nueva York. Es decir, trasladamos nuestro contexto un poco a Nueva York. Más que llevar una exhibición de artistas caleños, quisimos hacer como muchas de las actividades que hacemos en Lugar a Dudas, hacerlas en Nueva York. Y estuvimos durante un mes. Esa es otra de las modalidades que también hemos estado y participado. Esta es la residencia donde estuvieron también los de Beta Local, y se llama Esto no es un hotel. El nombre lo puso fueron 2 artistas
que cuando estaban aplicando cada vez me preguntaban, ¿y se puede hacer esto? ¿Se puede hacer lo otro? ¿A qué horas tenemos que hacer esto? Yo le dije, eso no es un hotel. Entonces, pues a ella les pareció como un poco jocoso, y lo que ellos hacían era una intervención en el barrio haciendo letreros a las personas que no tuviesen como su letrero o el anuncio de lo que hacían si eran abogados o si vendían objetos o ropa. Ellas hacían les ofrecían hacer un letrero para afuera en la fachada. Entonces, bueno, esta fue la casa hasta hace 2 meses. Tiene sus espacios de trabajo, zonas comunes, donde nos parece muy importante, donde los artistas se encuentran, y es donde muchas veces se dan estos intercambios, estas relaciones, aunque también tienen su espacio independiente para trabajar. El espacio cuando todos están comiendo, compartiendo, que son, como digo, los espacios importantes, presentaciones. El artista cuando llega lo que hace es una presentación de su portafolio, donde invitamos artistas de la ciudad y es abierto al público para que si hay otros artistas que estén trabajando en esa línea puedan quizás colaborar con el artista o apoyarlo en muchas de los intereses que tiene el artista. Igualmente hay un artista que es el que está siempre apoyando y como involucrándolo en la ciudad para conocer, para enseñándole los códigos de seguridad, no ir por estos sitios, ir por estos lados. Bueno, siempre hay como una persona que lo está acompañando, y el grupo de trabajo, en lugar a dudas, también. Desde hace 3 años tenemos la figura de curador en residencia. Hay curadores que pueden aplicar y hacen independientemente su investigación en lo que ellos estén interesados, pero desde lugar a dudas planteamos esto porque nos dimos cuenta que después ya de 7, 8 años estamos siempre poniendo nuestra mirada, nuestro saber, nuestro conocimiento, y queríamos como desde otras miradas que propusieran cómo dirigir, cómo cambiar, cómo poder también enfocar miradas más frescas, y abrimos convocatoria para artistas, para curadores en residencia, donde venían durante 3 meses. Por el presupuesto no podíamos prolongarlo más, pero hacían como una programación de 6 a 1 año. Esto fue durante 3 años. Este año decidimos, aquí está la curadora, Marilia, la que tiene la fotografía. Coincidencialmente han sido personas que han pasado por el PEI de Barcelona, los estudios de Barcelona. Las 3 personas que tuvimos han sido escogidas. Coincidencialmente los jurados han coincidido en estos personajes, y este año decidimos que el curador en residencia era como otro proyecto más, al lugar a dudas, además de todas las actividades que nosotros hacíamos. Entonces decidimos que esa figura era preferiblemente, ya después de haber experimentado eso, que queríamos tener un curador o director artístico que fuera el que dirigiera todas las actividades de lugar a dudas, pero en relación y articulado a todo el grupo de trabajo, y también que fuera colombiano, que conocía el contexto para poder darle como un mayor impacto y una trascendencia en lo que estábamos haciendo. Víctor Albarracín, él es curador, artista, muchos proyectos editoriales. Nos importaba también esto porque queremos también crear contenidos, hacer publicaciones, que durante todos estos 10 años hemos hecho publicaciones, pero de las actividades mismas que generamos, más no como generar contenidos de lo que está pasando
en nuestro contexto. Vamos a ir. ¿Sí? Sí. Bueno, esta es la casa nueva. Aquí estamos hace ya un mes. Los espacios, y hay un espacio que vamos a alquilar para un proyecto editorial que va a estar como haciendo también talleres y articulado a las residencias. Solo quiero leer una frase que quería terminar, que es de George Steiner sobre la barbarie de la ignorancia, y que tiene como las palabras importantes, que es colaboración, hospitalidad, que ya también nombraba Javier, ya me puse nerviosa. La palabra huésped denota tanto a quien acoge como a quien es acogido, es un término milagroso, es ambas cosas, aprender a ser el invitado de los demás y a dejar la casa a la que uno ha sido invitado un poco más rica, más humana, más justa, más bella de lo que uno la encontró. Ser huésped significa dejar la casa que has visitado un poco mejor de la que la encontraste. La palabra huésped en francés no hay diferencia, entonces me gustaba como terminar con esta frase. Gracias. Y perdón por el tiempo.